cargando la pantalla. ¿Hace mucho han terminado? No, doctor, a las 3:30 terminamos. Ya, justo han terminado a 3:30. Ya, ok. Vamos a esperar que cargue el archivo. Es la clase de linfomas. Ya se pueden observar las diapositivas, doctor. ¿Cargó? ¿No cargó? Sí, ya se puede observar. Yo no las veo. Ya, listo, entonces ahora sí. ¿Se ve, no? Sí, doctor. Ya, empezamos entonces. Chicos. Perfecto. Ya. Bueno, un poco sobre esta neoplasia, que no es tan frecuente, pero está dentro de las principales, ¿no? Entonces, vienen a representar los linfomas, las terceras neoplasias en menores de 15 años. En Estados Unidos se describe una incidencia más o menos de 15 casos por millón de niños, ¿no? Bueno, son neoplasias que dependen de células linfocitarias, las cuales componen el sistema linfoide, ¿no? Y generalmente estas tienen una malignización, estas células linfoides, fundamentalmente por fuera de la médula ósea. Casi siempre se considera que son enfermedades sistémicas, no son, o sea, pueden estar localizadas, pero podrían ya tener un compromiso sistémico. Entonces acá ustedes ven un poco la representación de los principales órganos linfoides. Está el anillo de Waldeyer en las amígdalas, ¿no? El tejido tímico en el tórax. También se considera el vaso, la médula ósea, el ganglio linfático de por sí, con todas las estructuras que involucra. Esos son los principales órganos linfoides, además de las placas de Peyer en el intestino delgado, ¿no? Entonces, algo de fisiopatología, ¿no? Se dice que por el linfoma, las células del sistema linfático van a tener un crecimiento, se van a desarrollar y sin control, y se van a dividir sin control ni orden, ¿no? Y a la vez no van a tener el proceso de apoptosis, de morir, cuando deberían hacerlo, ¿no? Este tumor puede manifestarse en casi cualquier lugar del organismo. Puede afectar un ganglio linfático o varios, ¿no? Y también, o sea, no solo es exclusivo, como lo vuelvo a repetir, de los ganglios linfáticos. Es capaz de diseminarse a cualquier región del cuerpo, incluyendo el hígado y la médula ósea, ¿no? La clasificación en niños, ¿no? Linfomas de niños, generalmente son dos grandes grupos, ¿no? Los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Cada uno tiene algunas características especiales, ¿no? En cuanto al linfoma de Hodgkin,
esta enfermedad maligna que va a resultar en la expansión clonal de una célula linfoide. Y acá el concepto de clonal es importante, ¿no? Porque implica que existen muchas células que son genéticamente, o sea, tienen la misma composición, reordenamiento, estructura, ¿no? Que la célula progenitora. Es decir, ahí no se nota mucho que haya esa diferenciación u otras características, ¿no? Este linfoma de Hodgkin constituye el 6% de todos los tumores infantiles y si bien es cierto, no hay una etiología definida, pero pueden estar implicados, asociados el virus herpes humano 6, el citomegalovirus y sobre todo el Epstein-Barr, ¿no? En cuanto a la epidemiología, tenemos que la literatura, su libro, menciona que hay dos picos de presentación, ¿no? Unos son alrededor de los 15 años, ¿no? La etapa de la adolescencia principalmente, y otro alrededor de los 65 a 70 años. Pero esto no ocurre generalmente en los países en vía de desarrollo como el nuestro, donde la presentación es más frecuente en niños debajo de los 10 años, ¿no? En menores de 10 años, y esa presentación es más predominante en varones, ¿no? Como le mencioné, no hay una causa conocida. El riesgo es mayor de presentación del linfoma de Hodgkin en gemelos y familiares de primer grado, ¿no? En cuanto a su etiopatogenia, ¿no? Acá hay una célula que va a estar implicada, que es la célula de Rett-Steinberg, la cual tiene una característica o es característica patognomónica al linfoma de Hodgkin al examen histopatológico, ¿no? Asimismo, el linfoma de Hodgkin se va a originar en el tejido linfoide, como ya lo hemos mencionado, y se puede diseminar a los ganglios linfáticos adyacentes o regionales, pero no es la única vía de diseminación. También se produce una diseminación hematógena con la consiguiente afectación a nivel del hígado, del vaso, la médula ósea, el cerebro o el hueso, ¿no? Una descripción acá de lo que es la célula de Rett-Steinberg, ¿no? Que de todas las células que están afectadas en el linfoma de Hodgkin, solo un 2% van a ser células de Rett-Steinberg. El resto van a ser células inflamatorias, ¿no? Linfocitos, macrófagos, granulocitos y eosinófilos, ¿no? Ustedes están viendo en la diapositiva una representación de lo que es un linfocito normal, el cual tiene un núcleo definido, redondeado, ¿no? Pinótico. En cambio, la célula de Rett-Steinberg es una célula asimétrica, ¿no? Binucleada, ¿no? Como características principales. La célula de Rett-Steinberg va a ser un grupo de células que tienen, las cuales tienen presentación clonal, son de origen de células B, linfocitos B, son presentadoras de antígenos que se van a originar en los centros germinales, ¿no? de los ganglios linfáticos del sistema linfoide. Y a la vez ellas pueden secretar citoquinas, las cuales van a ser responsables de la presentación de los síntomas B, que ya vamos a describirlos. Asimismo, van a promover el crecimiento y van a contribuir a la evasión de la vigilancia inmunológica, ¿no? Hay una clasificación, ¿no? Todo esto es una clasificación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que es la histopatología, y lo divide en dos grandes grupos, ¿no? El linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario y el linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? Este linfoma de Hodgkin clásico prácticamente tiene una división adicional en 4 subtipos, ¿no? Esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocitario y depresión linfocitaria. Los últimos dos tienen algunas características que las vamos a ver acá, ¿no? En la siguiente diapositiva, ¿no?
Entonces están viendo que tanto el de predominio linfocitario como depresión linfocitaria son los que son menos frecuentes, ¿no? Y con algunas características especiales, ¿no? El de predominio linfocitario es más frecuente en varones jóvenes, es una enfermedad localizada, ¿no? Y el de depresión linfocitaria va a ser raro en niños, realmente solo 10%, o sea, 1 de cada 10, pero en los pacientes que tienen SIDA se va a presentar, ¿no? Como una enfermedad diseminada a hueso y médula ósea, ¿no? Con todas las características morfológicas o histológicas que están descritas. Los tipos más frecuentes en realidad del linfoma de Hodgkin clásico vienen a ser esclerosis nodular y celularidad mixta, ¿no? Un porcentaje aproximado, 40 a 30%. La particularidad es que la celularidad mixta es más frecuente en menores de 10 años. Y el otro, el esclerosis nodular, más es de predominio en adolescentes, ¿no? Celularidad mixta es una enfermedad avanzada con extensión extraganglionar, mientras que la esclerosis nodular principalmente va a afectar ganglios linfáticos de la parte superior del tórax y el cuello, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sigamos con lo que son manifestaciones clínicas, ¿no? En realidad, el paciente que evoluciona con un cuadro de linfoma de Hodgkin tiene adenopatías indolores, ¿no? Esas adenopatías tienen la característica de que no son sensibles a la palpación, no duelen, ¿no? Son de consistencia firme, elástica, y principalmente se presentan a nivel cervical o supraclavicular, ¿no? Tiene una evolución de crecimiento, digamos, no tan rápido, es de evolución de meses, ¿no? Y primero los familiares han consultado, obviamente, por el curandero, ¿no? El promotor de salud, antes de ir al puesto de salud, ¿no? Entonces ahí les han hecho curaciones, les han pasado el cuy, les han sobado con barro, ¿no? Lo típico a veces de nuestras regiones más rurales o de creencias culturales típicas, ¿no? Entonces, acá hay una pérdida de tiempo en lo que es establecer el diagnóstico. De tal forma que nosotros, cuando vemos un paciente, no hace falta estudiar medicina para darse cuenta que tiene un tumor, más o menos de unos 10 centímetros de diámetro, ¿no? En el cuello, ¿no? Visible a media cuadra, pues, ¿no? Y como les mencionaba, no es necesario estudiar medicina para poder detectarlo, ¿no? Perfecto. Sigamos. La hepatoespleno es infrecuente, no se objetiva generalmente el hígado ni el vaso aumentados de tamaño. Puede haber un síndrome vena cava superior, un síndrome mediastinal con obstrucción de las vías respiratorias caracterizado por disnea, ¿no? Hipoxia, tos, sí, es correcto. Esto se puede presentar. Tal es así de que el paciente se va a presentar en ortopnea, ¿no? No va a poder tolerar el decúbito, ¿no? También están presentes los derrames pleurales o pericárdicos, ¿no? Muchas veces asumidos como si fuesen problemas paraneumónicos o problemas de TBC, ¿no? Adicionalmente, estos pacientes pueden presentar cuadros de anemia, neutropenia o trombocitopenia. Sí, entonces en estos casos hay la sospecha de que tengan una afectación medular, ¿no? Entonces, en cuanto a la clínica, acá el resumen, si es que el paciente solo se presenta con la masa o el conglomerado ganglionar o la masa voluminosa o la afectación de determinado órgano, ¿no? Sin ninguna otra molestia, este es un paciente clasificado como un linfoma de Hodgkin tipo A, o sea, sin síntomas o netamente asintomático. Pero en cambio, si presenta sudoración nocturna, ¿no? Fiebre inexplicable, más de 38 grados, y ha habido en los últimos 6 meses una pérdida del 10%, ¿no? Estos 3 signos se van a clasificar como los famosos síntomas B, ¿ya?
Y eso tiene importancia y repercusión, sí, porque estos síntomas B son la consecuencia de la producción de las citoquinas, ¿no? Que ya se mencionó de las células de Restmer. Y también tiene cierta connotación pronóstica, cuando se acompaña de otras características. Entonces, si el paciente puede presentar el paciente prurito, nubilación o dolor que empeora al ingerir alcohol, ¿no? Principalmente mencionan dolor a nivel de los ganglios afectados, ¿no? Y aparentemente habría pues una expansión del lecho vascular mediado por las citoquinas, ¿no? Entonces, esa es un poco la explicación, pero como que haya una causa establecida, no, porque también el dolor al ingerir alcohol a nivel de estos ganglios podría ser por falta de alguna enzima, ¿no? Para metabolizar rápidamente el alcohol. Entonces, puede haber síntomas inespecíficos, obviamente, fatiga, anorexia, etcétera, ¿no? Entonces, también son parte de la presentación que nos refieren los pacientes. Entonces, en la siguiente ustedes van a ver un paciente en dos vistas, de frente y posterior, donde se aprecia un conglomerado ganglionar a nivel cervical derecho, ¿no? Más prominente, visto en una foto posterior, ¿no? Y en la radiografía, ustedes están viendo ahí, hay un compromiso mediastinal importante, ¿no? Normalmente la silueta cardíaca es en forma de pera, de un zapato sueco, pero acá no guarda esa relación, ¿no? Se ve más un ensanchamiento de la zona del mediastino, ¿no? Entonces, hay estudios que son necesarios al momento de establecer este diagnóstico. Y justamente estos estudios tienen la finalidad de conocer la extensión de la enfermedad. Estos estudios para estadificar, o sea, estadiar, determinar el estadio y el diagnóstico son necesarios y básicos, porque van a evaluar inicialmente hasta dónde, frente a qué linfoma de Hodgkin estamos. Un Hodgkin localizado, avanzado. Y cuál va a ser nuestra respuesta después del tratamiento, ¿no? Con quimioterapia. Entonces, el hemograma completo obviamente nos va a traducir si es que hay algún problema de anemia principalmente, ¿no? O una infección sobreagregada, o un problema de una trombocitosis, ¿no? La velocidad de sedimentación globular, la ferritina sérica, generalmente se usan como marcadores inflamatorios, ¿no? Pero también pueden tener una connotación, no tanto en niños, más es en adultos, ¿no? El cobre sérico también se describe que puede ayudarnos con esta finalidad. Se debe determinar pruebas de función hepática. Las imágenes son necesarias, ¿no? Justamente para evaluar posteriormente la respuesta al tratamiento, ¿no? Y acá está la radiografía de tórax de cajón, una tomografía de tórax con contraste ideal, las tomografías a nivel cervical, abdominal, etcétera. Si se sospecha en compromiso a nivel óseo, se debe pedir gamografías, ¿no? Si se sospecha también compromiso a nivel de la médula ósea, igual una biopsia, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo se debe hacer a través de una biopsia del tumor, ¿no? Con marcadores de inmunohistoquímica, lo cual va a dar el tipo histológico definido, ¿no? Esta biopsia de la tumoración obviamente tiene que ser de los sitios más asequibles, ¿no? No puede ser de los sitios poco asequibles porque conllevan un mayor riesgo para el paciente. Si ustedes tienen una tumoración mediastinal y tienen adenopatías no necesariamente en conglomerados ganglionares importantes o voluminosos, sino adenopatías representativas a nivel cervical o axilar, entonces esa zona, a evaluación del cirujano y del oncólogo que esté disponible, puede representar el método de diagnóstico más accesible, ¿no? Sin tantos riesgos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes a una tumoración mediastinal en un niño, ¿no? Estamos hablando del caso de lo que pasa en los pacientes pediátricos. Para hacerle la biopsia,
no es que lo haces con anestesia local, porque el niño no colabora. Va a tener mucho dolor y se va a estar moviendo, ¿no? Con el riesgo que conlleva todo eso. Entonces, lo ideal es con sedación. Y si haces esto con sedación, obviamente, si tienes una tumoración mediastinal importante, lo que se puede producir siguiente a la sedación, ¿no? Es que hay un colapso de vías aéreas porque la tumoración oprime las vías aéreas. Entonces, tratar de intubar en esas condiciones para reanimar al paciente, darle ventilación mecánica, es muy complicado porque probablemente el peso que tenga esa tumoración a nivel de las vías aéreas no pueda vencer la resistencia del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces no vas a tratar de intubarlo, de darle ventilación mecánica y no se va a poder y ese paciente va a fallecer. Entonces hay que tener siempre cuidado en valorar riesgo-beneficio de los procedimientos y de los tratamientos, ¿no? Esa es una cosa a tener en cuenta. Bueno, sigamos. Entonces el diagnóstico se va a realizar en base a la historia clínica, ¿no? Desde cuándo tiene esa bolita, porque así lo describen los familiares, de rápido crecimiento, ¿no? O desde cuándo sigue creciendo, desde cuándo persiste, si ha recibido algún tratamiento o curso con antibióticos. El examen clínico, ¿qué te dice, no? Si solo es el único lugar de afectación o existe otro, ¿no? Y si hay visceromegalias palpables, si hay anemia, o sea, un examen físico completo. La biopsia para dar con el diagnóstico, para determinar el diagnóstico, y obviamente la extensión de la enfermedad a través de los estudios ya mencionados, ¿no? Esta estadificación de Ann Arbor es sencilla, se basa generalmente en estadio 1, saber que un grupo ganglionar está comprometido o la afectación es de un sitio, un órgano extralinfoide. Para determinar o diferenciar entre el estadio 2 y 3, simplemente es saber si es que hay compromiso a ambos lados del diafragma o un solo lado del diafragma. Si es que es a ambos lados del diafragma, definitivamente ya es un estadio 3, ¿no? O sea, tórax y abdomen pelas, ¿no? O abdomen solo. Y si es que es a un lado del diafragma, pero digamos en la parte del tórax, pero tiene compromiso esplénico, también sería un estadio 3, ¿no? Igual que si tendría este compromiso a nivel en mi diafragma inferior, un compromiso esplénico, ¿no? Entonces, y el estadio 4 ya vendría a ser una afectación difusa de uno o más órganos extralinfoides con afectación ganglionar y diseminación a distancia, ¿no? Entonces, ese es los estadios según la clasificación de Ann Arbor. Otro tipo de clasificaciones que se usan en adultos todavía no están aceptadas ni tienen consenso en pacientes pediátricos con cáncer, al menos para linfomas, ¿no? El diagnóstico diferencial en un conglomerado ganglionar siempre es necesario diferenciarlo de lo que son las hiperplasias reactivas, ¿no? Linfoides reactivas, problemas de mononucleosis infecciosa, también acá es importante determinarla. A veces hay cuadros atípicos que pueden presentarse de esa forma, ¿no? Problemas de micobacteriosis, toxoplasmosis, el mismo linfoma no Hodgkin, ¿no? De localización ganglionar y metástasis de otras neoplasias de otro tipo, no necesariamente linfoides, ¿no? En cuanto a los factores pronósticos, acá es muy importante saber, uno, la extensión de la enfermedad, ¿no? Es distinto el pronóstico de un paciente con estadio 1-2, estadios localizados, a los pacientes que tienen estadios 3-4, estadios avanzados. La variedad histológica, ya lo hemos mencionado, ¿no? El distinto del linfoma de Hodgkin clásico al linfoma de Hodgkin nodular, ¿no? Distinto un esclerosis nodular a uno que tenga depresión linfocitaria, ¿no? Y, bueno, la respuesta al tratamiento, ¿no? La respuesta al tratamiento es muy importante, ¿no?
la idea es saber quiénes responden en forma más rápida en relación a los que tienen una respuesta más lenta, los cuales probablemente vayan a recibir adicionalmente un tratamiento no solo de quimioterapia, sino también de radioterapia, ¿no? Los esquemas de quimioterapia no es necesario, tampoco no lo he puesto en específico, para como parte del curso, ¿no? Quimioterapia, ya saben ustedes que son medicamentos citostáticos, los cuales tienen acción sobre determinada fase del ciclo celular, ¿no? Donde hay mayor mitosis, donde hay un mayor crecimiento o donde hay determinada síntesis específica del ciclo celular. Entonces, ahí esquemas por nombrar, simplemente ABVD es lo que se estaba usando, ¿no? Pero ahora un poco que ya la tendencia es a cambiar de esquema, porque, digamos, si bien es cierto, los linfomas de Hodgkin tienen buena respuesta, pero no es de las óptimas, sobre todo para los estadios avanzados, ¿no? Y las técnicas de recordar que los medicamentos citostáticos, o sea, los medicamentos que se administran como tratamiento de quimioterapia, no tienen una acción específica, ¿no? Simplemente eliminan todas las células que tienen rápido crecimiento, ¿no? Entonces, y después va a volver a crecer células normales, ¿no? Y bueno, todavía algunos rezagos, si es que este tratamiento de quimioterapia ha sido efectivo, o ningún rezago de células neoplásicas. Entonces, por eso es que quimioterapia, cuando afecta a las células de rápido crecimiento, afecta el cabello, ¿no? Hay caída de cabello, a las mucosas, ¿no? El recambio epitelial de las mucosas es rápido, de días o menos de una semana, ¿no? Entonces, por todo ello, todavía no logran ser tratamientos blanco dirigidos o blanco específicos. Muy bien. Entonces, ya saben que radioterapia es la radiación especial que se usa bajo varias formas o técnicas, ¿no? Linfoma no Hodgkin, entonces va a resultar también en la expresión clonal de las células linfoides, ¿no? En esta, ustedes van a tener la característica de que va a representar una ligera mayoría de todos los linfomas, ¿no? En Estados Unidos se describe una incidencia anual de 10.5 casos por millón, ¿no? La mediana de presentación es más o menos los 5 años, ¿no? Y se van a originar de precursores linfoides tanto de la médula ósea como del timo. Perfecto, sigamos entonces. Entonces, las características del linfoma no Hodgkin en niños va a ser que estas neoplasias, los linfomas no Hodgkin, tienen un alto grado de malignidad, van a tener un rápido crecimiento en relación al linfoma de Hodgkin, ¿no? Puede haber compromiso extranodal, el cual es frecuente, y también va a afectar con rapidez, se van a diseminar rápidamente a lo que es médula ósea y el sistema nervioso central, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, su etiología es desconocida, no se sabe todavía qué lo puede causar o qué lo desencadena. Las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas van a predisponer a este desarrollo de linfoma no Hodgkin. Y se dice que la infección por el virus Epstein-Barr tiene gran importancia en la patogenia del linfoma de Burkitt, ¿no? Principalmente el linfoma de Burkitt, que es uno de los tipos o subtipos del linfoma no Hodgkin. ¿Por qué? Porque se ha encontrado dentro de la composición de estas neoplasias genes o ADN de lo que es el virus Epstein-Barr, no implicando eso de que sea el factor etiológico. Todavía no hay esa afirmación contundente, esto por consenso, todavía no logra hacerse esa relación causa-efecto, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación, tenemos varios tipos histológicos,
los tipos histológicos más frecuentes vendrían a ser el linfoma de Burkitt en un 40% y el linfoblástico en un 30%. ¿No? Más raramente el difuso de células grandes B y el anaplásico, ¿no? En menor proporción, ¿no? Acá tenemos algunas características en cuanto a genéticas moleculares, ¿no? Los cromosomas o las translocaciones en los cromosomas involucrados, ¿no? Translocación 8-14, ¿no? En los brazos largos, cortos, de los cromosomas mencionados ahí. Entonces, tanto para el linfoma de Burkitt, para el linfoma linfoblástico, células grandes difusos y el anaplásico. ¿Qué más? Ya. Ahora tenemos lo que son hay algunas manifestaciones que son más frecuentes que otras. Según el tipo histológico, hay una localización más predominante, ¿no? En el tumor o en el linfoma no Hodgkin de tipo linfoblástico, más hay una afectación mediastinal de médula ósea del sistema nervioso central. También puede haber testicular o cutánea, ¿no? Pero en forma menos frecuente. En cambio, en el linfoma de Burkitt, al menos en la variedad esporádica, va a tener afectación principalmente abdominal. En la presentación epidémica va a tener una afectación principalmente a nivel de cabeza y cuello, ¿no? Esto generalmente ocurre en algunos países de África. También va a afectar el sistema nervioso central y la médula ósea, ¿no? En cuanto a células grandes B difuso, principalmente tiene afectación o presentación abdominal, raramente mediastínica u otras. Y el anaplásico principalmente va a comprometer piel, ¿no? Enfermedad sistémica no es muy frecuente que sea la presentación, ¿no? Otras manifestaciones, ¿no? Se dice que aproximadamente el 70% debuta con enfermedad avanzada o en estadios 3 o 4, ¿no? O sea, hay que saber de que hacemos un diagnóstico de linfoma no Hodgkin, ya el paciente tiene una enfermedad sistémica, ¿no? También menciona que tiene un crecimiento indoloro del tamaño de un ganglio linfático. Pueden presentar todos un síndrome mediastinal superior caracterizado por disnea, ¿no? O un síndrome vena cava superior caracterizado por plétora, edema en esclavina, circulación colateral, ¿no? Desaturación, ¿no? O puede tener una presentación abdominal, una obstrucción, o presentarse con un cuadro de obstrucción intestinal o invaginación. Un tumor a nivel de la región iliocecal en las placas de Peyer puede ocasionar un cuadro obstructivo, inclusive dar clínica de como si fuese una apendicitis. Muchas veces entran a sala de operaciones pensando que es un cuadro apendicular, abren todo, ¿va? Y lo que encuentran es una tumoración a nivel iliocecal, ¿no? Estos pacientes también pueden presentar ascitis cuando el grado de afectación abdominal es importante, congestión nasal, ¿no? Otalgia cuando hay una presentación a nivel de los senos paranasales o a nivel de la orofaringe, ¿no? O del paladar, ¿no? Paladar blando, con pérdida de audición si hay un crecimiento a nivel de los conductos auditivos, ¿no? Crecimiento de las amígdalas, ¿no? Hay particularidades, no es que el crecimiento es bilateral, ¿no? Sino vendría a ser una de las dos amígdalas afectadas, o un dolor óseo localizado. O puede tener manifestaciones al debut, con las cuales deben tener, por la ubicación, estrategias especiales de tratamiento. Pueden presentarse como verdaderos cuadros de emergencias oncológicas, ¿no? El síndrome vena cava superior, síndrome mediastinal superior, las paraplejías agudas con compresión medular, cuadros de hipertensión endocraniana por compresión a nivel del sistema nervioso central, principalmente el cuarto ventrículo, o los pacientes pueden debutar con cuadros de insuficiencia renal aguda, como en los síndromes de lisis tumoral, ¿no? En estas fotos ustedes ven una ubicación de un linfoma de Hodgkin abdominal, probablemente sea un Burkitt o un células grandes B difuso, ¿no? El paciente, vean esa gran distensión, probablemente con ascitis, ¿no? Y
impresiona también compromiso del sistema nervioso central. Vean ustedes que hay una asimetría en la apertura ocular, ¿no? También en la foto de la derecha superior, ustedes no sé si logran diferenciar que hay una amígdala más crecida que la otra, que prácticamente llega a la línea media, y la otra no tiene un crecimiento, ¿no? O sea, está, digamos, en un estadio normal. Entonces, ahí también puede asentar por compromiso del anillo de Waldeyer. Y la niña de abajo en la foto inferior, ustedes pueden ver que tiene un crecimiento cachetoncita, podrían decir, ¿no? Pero qué raro que solo sea un lado. Entonces, ese es un tumor que probablemente esté en el seno maxilar superior derecho y que está ocasionando esa deformidad. ¿Mm? En estas radiografías también nos habla de un síndrome de vena cava, un síndrome mediastinal superior, dependiendo de la presentación que tenga y de la obstrucción o compresión que produzca a nivel de la cava superior, puede presentar otra sinología, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba de la silueta cardíaca, ¿no? En la segunda foto de la derecha, ustedes ven más un crecimiento hacia el lado derecho. Probablemente corresponda, si fuese un paciente lactante, a timo, ¿no? A una hiperplasia tímica, pero ya si no es lactante, está probablemente en la edad escolar, nosotros diríamos que es una masa del mediastino superior, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el linfoma no Hodgkin, el estadiaje según la clasificación de Murphy, ¿no? Es muy similar a la de Ann Arbor, ¿no? Si se trata de estadio 1 de compromiso ganglionar único o ganglionar, ¿no? Acá sí especifican que existe compromiso de mediastino, el cual ya sería estadio 3, o si es que existe un compromiso abdominal que sea importante, ¿no? Con extensión primaria extensa. Entonces ya sería un estadio 3 si tiene esas características. En estadio 2, un tumor único extraganglionar con afectación ganglionar regional o afectación de 2 o más áreas ganglionares en un mismo lado del diafragma, ¿no? Y lo único que va a determinar que sea un estadio 2 en los casos de tumores del aparato digestivo es que si es de compromiso localizado en el área iliocecal, ¿no? Con afectación de ganglios mesentéricos asociados y que sea resecable en más del 90%. También hay otras localizaciones que de por sí ya la presentación sin cumplir el resto de requisitos, ¿no? El tumor intratorácico primario, sea mediastino, pleural o tímico, es un estadio 3. La forma intraabdominal extensa, estadio 3. Tumor paraespinal o parameningio, estadio 3, ¿no? O que tenga igual la división del diafragma, compromiso ganglionar a ambos lados del diafragma, o esa ganglionar, tumores únicos, vendrían a ser estadio 3. Y además en el estadio 4, guardando las características anteriores, que tenga afectación inicial del sistema nervioso central o de la médula ósea. Acá es importante recordar de que si es que el compromiso de la médula ósea es más o menos del 25% o más de células neoplásicas, entonces ya ese paciente estaría siendo tratado como si fuese una leucemia, ¿no? Entonces, inclusive hay la disyuntiva con algunos cuadros de leucemia. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina, no? Entonces, el linfoma dio lugar a la leucemia. ¿Cómo fue? Entonces, simplemente son curiosidades. Ya. Los estudios de extensión y diagnóstico son importantes acá, igual para determinar en qué condiciones está el paciente en cuanto a lo que es la hemoglobina, su compromiso o no medular, si es que hay compromiso de plaquetas o que hay infección sobreagregada. Cómo está la DHL es un marcador importante también en neoplasias, ¿no? Cómo está la función renal, por lo que les mencioné, el síndrome de lisis tumoral. Las pruebas de función hepática son importantes para saber, también puede haber compromiso por la neoplasia de este órgano. Una radiografía de tórax es un estudio básico, una ecografía abdominal también es un
estudio básico, ya estudios más especializados para determinar sobre todo tamaños tumorales o compromiso de determinados órganos o regiones, que vendrían a ser las tomografías, a diferentes niveles, ¿no? Cuello, tórax, abdomen, pelvis, o incluso a nivel craneal o cerebral. Si se sospecha compromiso a nivel óseo, las gamografías son importantes. Igual, si estamos pensando en que puede haber compromiso, y esto se debe hacer al diagnóstico para establecer si hay compromiso medular, un aspirado o biopsia bilateral de médula ósea es importante. La citología del líquido cefalorraquídeo también se mencionó, que es importante por la extensión o rapidez con la cual se puede diseminar esta enfermedad. Y el diagnóstico se va a establecer definitivamente a través de la biopsia del tumor con estudios de inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, el diagnóstico, igual que para el linfoma de Hodgkin, va a estar basado en la historia clínica. Cómo empezó la enfermedad, qué síntomas tenía el paciente y cómo llega a un servicio hospitalario, ¿no? Probablemente ya con un deterioro más importante o con un compromiso más importante. El examen físico debe ser completo, ya lo vamos a mencionar, y el diagnóstico se hace por biopsia. Es importante establecer la extensión de la enfermedad al diagnóstico, porque esto nos va a dar las características, uno de pronóstico y otro de evaluación de respuesta al tratamiento. ¿No? El diagnóstico diferencial se hace con linfoma de Hodgkin, ¿no? Puede haber cuadros de parasitosis intestinal que produzcan obstrucción intestinal, sí. A veces en las afectaciones por Ascaris lumbricoides puede ocasionar este cuadro parecido, ¿no? Cuadros de imaginación intestinal, importante tenerlo presente, aunque la presentación generalmente no va a ser en tan pequeños, ¿no? Adenomegalías inflamatorias, sí, sea por virosis u otros también. Y acá ustedes ven el tratamiento basado en quimioterapia, ¿no? Ya les expliqué en qué consistía estos tipos de medicamentos. Cirugía solo en los casos localizados y muy esporádicamente, ¿no? Muy, con una indicación muy restringida, ¿no? A nivel de la región iliocecal. Radioterapia, en algunos casos, no es frecuente utilizar radioterapia en estos linfomas, ¿no? Salvo que no tengan una respuesta adecuada o que hayan respondido en forma incompleta, ¿no? Y es importante tomar en linfoma no Hodgkin la indicación de una hiperhidratación, ¿no? Generalmente a 3.000 líquidos de 3.000 cc por metro cuadrado día. Alcalinización, esto se logra a través de la instalación de bicarbonato de sodio en unas 40 o 80 miliequivalentes por litro, ¿no? La idea es tener un pH neutro, ¿no? De 7 a 7,5, ¿no? Porque normalmente la orina tiene un pH de 5 a 6, ¿no? Y alopurinol para evitar la precipitación de las uratos, fosfatos a nivel del glomérulo capilar, el capilar glomerular, perdón, para evitar el taponamiento y cuadro de insuficiencia renal aguda por los productos liberados por la destrucción celular espontánea o producto del usar corticoides, que son parte del tratamiento de los linfomas no Hodgkin, o por la misma quimioterapia también en sí que va a producir destrucción celular. Se debe hacer en estos pacientes profilaxis al sistema nervioso central con quimioterapia intratecal, sí. También parte del tratamiento son metrotexate de altas dosis, el cual también tiene una penetración a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y el pronóstico va a estar definido por la histología de la neoplasia, la carga tumoral, obviamente si hay más enfermedad, o sea, enfermedad en varios sitios o en varias localizaciones, o enfermedad voluminosa, ¿no? Pulqui, más de 10 centímetros. Y obviamente la extensión y respuesta al tratamiento son importantes, ¿no? Mejores pronósticos, mejor respuesta con estadios localizados que con avanzados. En linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, los resultados en compromiso localizado generalmente son sobrevida
del 80% de pacientes, ¿no? Y después ya se habla de curación. Y en estadios aún así avanzados, estadios 3, 4, llega a tener una sobrevida inicial de unos 50-60%, ¿no? En Hodgkin, un poquito más que en no Hodgkin, pero igual, o sea, todo tiene mejor pronóstico dependiendo del estadio, dependiendo de la histología del tumor, ¿no? Y dependiendo de la respuesta al tratamiento. Bueno, no sé si hay alguna respuesta, alguna pregunta para iniciar algunas explicaciones adicionales que quieran, ¿no? Que deseen saber. Me dicen. Bueno, creo que no hay preguntas. No hay preguntas, ¿no? ¿Está todo claro o no han entendido nada? Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.